Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer un simulacro de parcial. Les voy a mostrar el tema. El tema que vamos a desarrollar para el simulacro es una cabaña en Brasil, la cabaña del escritor, no recuerdo el arquitecto. Es una cabaña bastante interesante, un poco posmoderna en sus formas. Queda en un paisaje, está metido en un paisaje natural muy fuerte, incluso tiene una pendiente, lo que es el terreno, hay un río acá abajo. Es una cabaña muy sencilla, paredes de piedra, el techo es de chapa con cielorraso de madera. La ubicación en el sitio es esta. Acá pueden ver hay un río, una pendiente del terreno natural. Nosotros vamos a hacer una simplificación en algunos sitios de la cabaña porque si bien es cierto que queremos incorporar el concepto del sitio, no tenemos tiempo para procesar todo lo que es la geografía del sitio. Entonces vamos a suponer un terreno plano y específicamente lo que le vamos a dar como tema a ustedes en el parcial son archivos PDFs como estos, donde está una planta, un frente o un corte y o una perspectiva de algún elemento arquitectónico que ustedes tienen que interpretar. O sea, le vamos a dar algo que aparenta ser un modelo conceptual, que en realidad es más que un modelo conceptual porque tiene ciertas definiciones dimensionales. Esas dimensiones las ponemos justamente para simplificar el trabajo de ustedes, para que no tengan que estar diseñando tantas cosas. Pero ustedes, a partir de este concepto arquitectónico, tienen que hacer una interpretación de lo que sería ese modelo, una interpretación arquitectónica de ese modelo. En algunos casos estará más o menos clara la estructura, pero siempre habrá algún grado de ambigüedad que ustedes tienen que definir. En base a las imágenes, en este caso nosotros vamos a tomar como interpretación lo más parecido a la cabaña, haciendo un par de simplificaciones en la planta, y vamos a adoptar hormigón armado y un muro de piedra como expresión, y eso es lo que vamos a desarrollar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es iniciar ArchiCAD y generar un proyecto nuevo. Cuando generen ese proyecto nuevo, siempre recuerden de poner para lo que es la definición del proyecto y lo que es el entorno de trabajo los perfiles por defecto. Entonces, iniciamos ArchiCAD con sus valores por defectos. En este instructivo yo les voy a señalar algunos procedimientos que son optativos. Es una ampliación con respecto al conjunto de comandos que ustedes ya han visto en clase, pero que creo que son importantes conocerlos porque les puede simplificar el trabajo y en algunos casos les puede mejorar la calidad del trabajo. Entonces, cuando empezamos a modelar, el primer problema siempre es cómo hacemos el ingreso de datos. Si nosotros tenemos una planimetría relativamente bien modelada, la primera opción es tratar de utilizar esa planimetría. ArchiCAD tiene algunas herramientas que permiten hacer eso. Ustedes habrán visto que en AutoCAD, en SketchUp, en Rhino, es muy común traer imágenes, ponerlas como fondo y sobre esa imagen calcar lo que es la planimetría a 3D. Interpretar, digamos, de 2D a 3D. Nosotros vamos a hacer algo similar. Con la única diferencia que en ArchiCAD el modelo virtual vive en lo que es la zona esta de plantas, secciones, alzado, etc. Y ArchiCAD tiene la opción de, en forma paralela a la dimensión de lo que es el modelo virtual, tener algunas dimensiones 2D, que uno puede utilizarlas para ubicar gráficos, accesorios, y eventualmente verlos, esos gráficos accesorios, desde el modelo. Esas dimensiones paralelas son lo que se denominan las hojas de trabajo. O sea, son hojas de trabajo dimensionales paralelas a lo que es el modelo 3D.
Lo que vamos a hacer es, sobre una hoja de trabajo, hacer un clic derecho, nueva hoja de trabajo independiente, le ponemos, si quieren, un nombre, podría ser el bosquejo o modelo conceptual. Lo de arriba es el código que identifica la hoja de trabajo, un código que lo pueden dejar en su valor por defecto, y el nombre es el nombre de fantasía con el cual ustedes identifican la hoja de trabajo o la vista. Ponemos crear, conmuta a un modo 2D, donde nuevamente tenemos esta pequeña cruz que representa el origen de coordenada, que es coincidente con el origen de coordenada de las 3D. Y en este lugar lo que vamos a hacer es archivo, perdón, antes que nada, apenas inicien el proyecto, siempre guarden con un nombre que sea representativo del trabajo y en ubicación que sea representativa. Cosa que si en algún momento tiene algún problema, se bloquea ArchiCAD, se produce alguna falla del sistema o lo que sea, ustedes sepan dónde está el archivo que tienen que ir a buscar para continuar donde han dejado. Entonces siempre hagan archivo, guardar como, nos vamos a ubicar en este caso en el directorio simulacro parcial, le ponemos cabaña. Bueno, ahora sí continuamos con lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es insertar las imágenes en PDF de la planta y el corte. Venimos a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo. Vamos a navegar hasta la ubicación de los archivos PDF. Seleccionamos el archivo correspondiente, abrir. Aparece el símbolo de lo que está representando el dibujo, donde lo van a ubicar, y simplemente porque es el único elemento conocido, vamos a hacer clic sobre el origen de coordenadas, para darle una ubicación conocida nada más. Para que esto sea útil, necesitamos verificar la escala en que ha llegado. Ustedes con la herramienta medir, pueden venir y verificar la distancia sobre alguna de las cotas o sobre algún elemento de dimensión conocida. Si ustedes se fijan en el informador, me está indicando aproximadamente 8,02. Eso me da la idea que está en escala 1 en 50. Esto es efectivamente así porque yo lo generé, así que sé que está en escala 1 en 50. Eventualmente, si no hubieran tenido alguna escala gráfica o algún elemento conocido, tendrían que medir la distancia que tienen en pantalla y hacer una regla de 3 simple para saber cuál es la escala o el factor de escala que tienen que aplicarle al dibujo para ubicarlo en la escala apropiada. Nosotros queremos trabajar en escala 1 en 1, así que lo que vamos a hacer simplemente es pasarlo, reducirlo un 50%. En ArchiCAD todos son objetos. Si yo toco el gráfico que acabo de importar, en el cuadro info aparece nuevamente el diálogo de definiciones, el botón de parámetros. Si yo hago clic ahí, abro la ventana de todos los parámetros del gráfico dentro de lo cual está, por ejemplo, si fuera un gráfico de AutoCAD, las capas, los colores, las plumas, todo lo que es la información propia del dibujo. Y tenemos en algún lugar el tamaño y un % de aumento o reducción. Nosotros vamos a escribir 50%, damos Enter y verificamos que efectivamente sí está en 4 metros la medida, o sea, está en escala 1 en 1. Ahora, hemos dicho que esta es una dimensión paralela. Si nosotros volvemos a la planta baja, no la vemos. Hacerlo sobre una hoja de trabajo me permite a mí rápidamente poder verlo o no verlo, o verlo en otras ventanas si quiero. Si yo hago clic sobre el navegador y hago un clic derecho sobre la hoja de trabajo, puedo mostrar como trazo de referencia. Recuerden que hemos utilizado trazo de referencia para ver en el primer piso la planta baja. Activamos como trazo de referencia y aparece en coincidencia con el origen, un poco borroneado, un poco transparente, lo que es el gráfico del trazo de referencia. Recordemos que con este icono podemos activar o desactivar el trazo de referencia, y esta flechita que está al lado me abre un menú que me permite controlar todo lo referente al trazo de referencia, donde yo puedo venir acá a trazar y referenciar, y tengo una ventana que me controla prácticamente todas las cosas que yo puedo hacer con trazado, como por ejemplo moverlo,
Entonces puedo agarrar y moverlo a su ubicación, a ubicación central dentro de lo que son los marcadores de elevación, cosa que después cuando yo genere la volumetría no tenga que estar moviendo los marcadores de frente. Puedo controlar el color, si me resulta poco visible este color puedo cambiarle el color, puedo cambiar la transparencia, etc. Puedo hacer muchas cosas, vamos a dejar por el momento. Una vez que ya tenemos la información base, deberíamos generar lo que va a ser nuestra estructura de referencia. La estructura de referencia del proyecto, ustedes saben, son en 2D, en las plantas, lo que serían los ejes de referencia, y en elevación, los niveles de piso. Y acá hay una pequeña diferencia en la forma de proceder de ArchiCAD 16 y ArchiCAD 20, porque en el caso de ArchiCAD 20 podemos trabajar directamente con las líneas guías. ArchiCAD 16 tiene líneas guías que no viven durante mucho tiempo sobre un solo comando, así que van a tener que utilizar un artilugio. Veamos primero la línea guía y después vemos qué es lo que hacen en ArchiCAD 16. Lo que vamos a hacer es, traemos una línea guía y vamos a marcar con aproximación visual el primer eje de referencia. Fíjense que te está marcando la posición de la columna y el eje del muro. Si yo me posiciono con el cursor encima de la línea de referencia, aparece el círculo de control. Yo puedo arrastrar ese círculo. Si yo presiono la tecla control, aparece un signo más que me indica que estoy haciendo una copia. Y si me acerco a la posición de la siguiente línea guía, bueno, en este caso tengo la cota 4 metros, pero si no tuviera la cota, me podría fijar a ver más o menos qué, ya lo asusté, perdón. Me podría fijar más o menos qué distancia me está dando y aproximar, porque en general todos los gráficos, digamos, que utilizamos de base o incluso los gráficos escaneados pueden tener algún problema de escala. Entonces tenemos que ir rectificando las medidas. Ingresamos 4 metros, repetimos el procedimiento. En vertical hacemos lo mismo. Ubicamos con aproximación y vamos a hacer una copia de 2,75. Vamos a hacer lo mismo, pero con los 430 que tenemos acotados acá. Y para generar la línea guía que va en diagonal entre estos dos puntos tenemos varias opciones. Una opción muy sencilla es, si yo dibujo una línea, entre este punto y este punto, yo puedo directamente tirar una línea guía sobre esa línea. Entonces hay una atracción de la línea guía, de los elementos hacia la línea guía. Incluso, no sé si ustedes habrán visto, pero si tienen un elemento circular, también pueden generar líneas guías curvas. Podemos borrar las entidades auxiliares. Y ya tenemos en general lo que es la estructura básica. Incluso podríamos eliminar estas líneas guías que no las necesitamos para limpiar un poco el dibujo. Ya tenemos la estructura básica. ¿Cómo podrían operar los de ArchiCAD 16? Bueno, hay varias opciones. Las que yo les recomendaría es ubicar, si ustedes quieren, estos puntos estratégicos con las líneas guías normales y utilizar después el comando, el elemento de red, que es un eje de referencia, con el cual simple y llanamente lo que pueden hacer es marcar una posición. Incluso pueden identificar con un nombre cualquiera. En este caso nos interesa poner la nomenclatura. Y esto lo puedo copiar.
puedo generar una estructura de eje de red copiando todo esto. Y en el caso de la inclinada, es muy sencillo, también hago lo mismo. Y ya tengo mi eje de referencia. Y estos ejes de referencia son entidades justamente pensadas para marcar la referencia a ciertos ejes. Si no, lo que podrían hacer es simple y llanamente generar una capa en la cual que ustedes controlen, les pueden llamar eje, le pueden poner el color que quieran y dibujar líneas que sirvan de eje de referencia. Una vez que tenemos la estructura de red o los ejes de referencia, podemos ver la estructura de pisos. Vamos a la definición de pisos y nos tenemos que plantear qué es lo que necesitamos como estructura acá. Vamos a ignorar por el momento las fundaciones. En estos modelos no vamos a modelar las fundaciones. Lo que sí podemos verificar que esta cabaña está levemente levantada, que vamos a alterar esta medida. En vez de 34 centímetros vamos a adoptar 60 centímetros. Tenemos 2,30 metros. En realidad prácticamente podríamos modelar toda la cabaña con un solo nivel, planta baja. Si quisiésemos tener una vista del techo, aunque ya habíamos dicho de que la planta de techo con sombra no se genera desde las vistas de planta, sino de 3D, pero eventualmente podemos necesitar trabajar algo en la vista de techo, si hay un tanque de agua o algún elemento que sobresalga que necesite ser modelado, podríamos tener un segundo nivel. En síntesis, no necesitamos grandes niveles, simplemente una planta baja, y esa planta baja la vamos a ubicar siguiendo el mismo criterio que hemos desarrollado en el instructivo. El 0,0 del sistema de referencia lo vamos a hacer coincidir con el piso interior terminado, lo cual es una simplificación para ustedes. En realidad lo que deberíamos haber hecho es tomar el 0,0 de algún sistema de referencia global, referido en general a algún punto específico del terreno, porque las cotas de nivel sirven después para hacer el replanteo, y el replanteo hay que hacerlo cuando no está la vivienda todavía. Entonces, definiciones de piso, planta baja, cota de nivel 0,6 y vamos a darle por el momento 2,40, vamos a dejar ese valor, y el piso superior lo vamos a dejar sin nombre. Total, no es una planta de techo, no sé si lo vamos a usar en realidad. Le damos OK. Para unificar el manejo de los materiales, vamos a definir un par de materiales. Ustedes durante lo que es el parcial pueden adoptar materiales de la biblioteca estándar de ArchiCAD. Yo me voy a tomar el trabajo de generar un par de materiales específicamente pensados para esta cabaña, y eventualmente si ustedes dominan la técnica de generar materiales, lo pueden utilizar también durante el parcial. Dentro del grupo opciones, atributos de elementos, materiales de construcción. Este es el listado de materiales de construcción de ArchiCAD. Recuerden que en la clase teórica habíamos dicho que esto que está acá es la prioridad del material, o sea, quién le gana a quién cuando se chocan. Y acá está la definición de cómo se ve el material. Vamos a tocar primero genérico estructural. Vamos a utilizar el genérico estructural para modelar lo que va a ser todo lo que es hormigón. Le vamos a modificar acá la densidad a 75% para que se note bien la estructura, tengamos una diferencia clara. Y le vamos a tocar acá, en vez de pintura gris, vamos a elegir hormigón 4. Hay diferentes superficies para representar hormigón. Vamos a optar por hormigón 4 por una cuestión arbitraria, simplemente me gusta. Simplemente haciendo estos cambios ya se guarda la configuración de estructura genérico. Para representar lo que es el muro de piedra, vamos a generar un nuevo genérico muro, pero tenemos que tener la precaución de elegir para generar este nuevo material una prioridad que sea menor. Entonces podemos tomar, supongamos, un genérico de revestimiento exterior, ponemos nuevo. Fíjense que esto tiene 600, el otro tenía 700, es menor. Le podemos poner el genérico muro. Aceptamos. Le vamos a dar como representación en planta un rayado, supongamos un ladrillo común, el equivalente al ladrillo común.
Y como representación de trama en 2D, vamos a elegir una trama que represente lo que es la piedra en vista, cosa que cuando hagamos un frente, un corte, se vea la piedra, la textura de la piedra. En este caso, cantería 2. Y aceptamos.